A través de los años, los que tenemos años en el Evangelio, nos damos cuenta que Dios habla y sabemos que Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios nos va a hablar en este día. Dios habla. Y no solamente nos habla en la congregación. Dios nos puede hablar en nuestro diario vivir para tomar una decisión, para cosas sencillas. Mi mamá me decía, mi mamá es una mujer de Dios tremenda y tiene unos dones muy especiales que no se lo he visto a todo el mundo. Y ella me decía, Dios me dijo hoy que no saliera. Y yo le decía, que no saliera. Y entonces me decía, no, que no saliera. Y yo no salí y resulta que pasó esto y lo otro. Ella siempre me decía cosas así y yo me quedaba sorprendida. Pero luego en el caminar en Cristo, uno se da cuenta que a veces aún Dios te puede dar detalles de la vida que no puedes saberlo sino por revelación divina. Y cuando hay una relación íntima con Dios, ¿cuántos quieren tener una relación íntima con Dios? Relación íntima. Hemos hablado siempre de relación íntima. Pero cuando tú desarrollas una relación íntima con Dios, tú aprendes a conocerlo, aprendes a reconocer su voz, aprendes a conocer las señales que Él utiliza para hablarte. Porque Dios te puede hablar por señales. Pero no es porque es una señal que cayó un pajarito, no. Sino que es una forma particular en la cual Dios te puede hablar. Y tú, cuando estás consciente, cuando estás pendiente, cuando estás buscando una relación más íntima con el Señor que lo común, a la medida que van pasando los años de tu vida, vas conociendo cómo Dios te habla. Todos sabemos que todos somos diferentes, ¿verdad que sí? Todos somos diferentes y Dios, aunque nos parezcamos en familia, físicamente, todos somos diferentes. Y Dios trata de manera particular y muy personal con cada uno de nosotros. Y Dios nos habla de diferentes maneras. La manera como Dios me habla a mí no es la misma manera como tal vez Dios te hable a ti. La manera como yo he conocido a Dios y sé que me habla de diferentes formas. Y es que no es que yo te puedo decir que yo conozco totalmente a Dios, porque no podemos conocer nunca, jamás totalmente a Dios, porque Dios es infinito, Dios es demasiado grande. Por eso que nosotros tenemos que cada día caminar en el Señor, serle fiel a Él, y Él se seguirá revelando cada día más a nuestra vida. Y lo vamos conociendo. Ahora, ¿cómo va a favorecer en tu vida que tú permanezcas firme, permanezcas fiel a Dios? Lo que va a traer en tu vida es que conocerás más a Dios y serás más certero en tus decisiones, cometerás menos errores, vivirás una vida con mayor plenitud, porque te encaminas en el propósito de Dios para tu vida, ¿no? Y no estás en la vida dando golpes al aire, sino que has aprendido o vas aprendiendo a conocer a Dios y a ubicarte en el propósito de Dios para tu vida. La visión de la casa del rey reza de la siguiente manera: que hagamos ¿qué? Discípulos. Que hagamos discípulos para Jesucristo. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros hacemos discípulos para Jesucristo y lo enseñamos a caminar conforme a las Sagradas Escrituras, entonces el propósito de la vida de la persona se cumple. El Señor lo ubica en su propósito. Y nosotros como Casa del Rey estamos siempre
buscando la manera de que la persona se ubique en el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque es la única manera que la persona se sienta plena y que agrade a Dios. Porque hay personas que se sienten felices pero no están agradando a Dios. Porque es una felicidad humana por satisfacciones, tal vez una satisfacción humana, un logro, pero no están agradando a Dios. Ahora, ¿cuántos quieren sentirse plenos y estar agradando a Dios además? ¡Wow! Eso es maravilloso. Que tú te sientas pleno en tu vida, te sientas lleno en lo que estás haciendo porque le estás sirviendo a Dios, porque te has ubicado en su propósito, pero además de eso Dios está agradado de ti. ¿Y cómo tú sabes que Dios está agradado de ti? Porque tú, a la medida que va pasando los años, tu vida, tú vas leyendo la palabra de Dios, vas escuchando la palabra de Dios, vas aprendiendo y te vas dando cuenta que tu vida cada día más está enmarcada en los principios del Señor. Y los principios del Señor siempre llevan una promesa. Cuando tú cumples a Dios, Dios te da una promesa, Dios te da una palabra, Dios te da una palabra que sustenta el principio y es una palabra de bendición para tu vida. Es así como el principio de la palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados sobre la tierra. Hay un principio, pero junto al principio está una promesa para nosotros. Entonces, cuando tú caminas en los principios de la palabra de Dios, entonces las promesas de Dios se cumplen en tu vida y eso te permite caminar plenamente. ¿Cuántos quieren caminar en las promesas de Dios? Imagínate que tú camines en las promesas de larga vida. Wow, ¿cuántos quieren larga vida? Todos, yo quiero larga vida, todos queremos larga vida. Es una promesa de Dios que se cumple en nuestra vida. Entonces tú te vas dando cuenta cómo Dios va agradando, cómo vas agradando el corazón de Dios a través de tu obediencia. Ahora, conocer a Dios no es un proceso que se da de la noche a la mañana. Diga conmigo, de la noche a la mañana no. No. Conocer a Dios no se da por una imposición de manos. Conocer a Dios no se da a través de un toque tal vez divino. Sí. En la palabra de Dios encontramos hombres ilustres de Dios, llamados por el Señor, que recibieron un toque especial. Y muchos de nosotros no queremos crecer espiritualmente porque estamos esperando ese toque sobrenatural, como le pasó a Noé, como le pasó a Moisés, como le pasó a Abraham, como le pasó a hombres que conocemos en la Biblia, que fueron hombres de Dios, que Dios llamó con un propósito específico para el pueblo de Israel y que nos dejan grandes enseñanzas de cómo Dios puede revelarse en la vida de las personas. Pero eso no significa que siempre vamos a esperar una electricidad o vamos a esperar un momento de unción para crecer espiritualmente. No, el crecimiento espiritual se da de manera continua. A veces es lenta, porque cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros el Señor lo trata de una manera particular. Yo tengo cosas que Dios necesita tratar en mí, que no lo va a hacer igual con otra persona, porque yo tengo una forma de ser distinta. Por eso que nosotros no podemos estar juzgándonos los unos a los otros, porque todos somos diferentes. Tal vez tu fortaleza es mi debilidad es tu fortaleza. Ahora, ¿quién es más que quién? ¿Quién es más que quién? Ninguno, nadie, porque mi fortaleza puede ser tu debilidad puede ser mi fortaleza. Por eso que la palabra dice, ¿quién puede juzgar? Nadie puede juzgar, el único que puede juzgar es el Señor. Porque todos tenemos debilidades o tenemos fortalezas y vamos creciendo en la madurez espiritual que el Señor nos quiere dar. Ahora vámonos a la palabra, vamos a 1 de Samuel y vamos a ver cómo el Señor se reveló y se dio a conocer ante este joven. 1 de Samuel capítulo 3, verso 1. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en este tiempo?
que tú no pierdas tu tiempo, no pierdas tus días. Hemos aprendido todas estas semanas el valor de la vida. El pastor Juan Sánchez siempre habla del valor de la vida. ¿Qué es lo que te quiere decir a grosso modo? Mira, entiende que tu vida tiene un lapso de tiempo que Dios te regala y que cuando ya eso se acaba, se acabó. Pero que la vida que te toque vivir, esta vida que el Señor te ha dado, aprovéchala. Amén. Entonces fíjense lo que dice 1 Samuel capítulo 3, verso 1. El Señor habla ¿a quién? A Samuel. Este fue el llamado cuando el Señor llamó a Samuel. Mira, vamos a leer, nueva traducción viviente. Dice, mientras tanto, el niño Samuel, diga conmigo, el niño. Dios llama a los niños. ¿Cuántos creen que Dios llama a los niños? Mi hijo está por ahí sirviendo, ¿lo vieron? Nuestro hijo mayor Juancito ya está activo. Dice la palabra que Samuel, cuando Dios lo llamó, era un niño. No subestimemos a los niños. Amén. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Cuando yo leo esta palabra, a mí me emociona mucho. Ok, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes, pero a Él le plació revelarse a un niño. Pero no cualquier niño, diga conmigo, no cualquier niño. A un niño que le estaba sirviendo al Señor. Ahora, yo no quiero que nos enfoquemos en los niños. Yo quiero que te enfoques en tu vida. Porque cuando nosotros hablamos de niñez, estamos hablando de una persona que le falta ¿qué? Experiencia, años por vivir, que necesita crecer, que por más que se sientan maduros, uno como adulto sabe que todavía le falta madurar, ¿verdad que sí? Poca experiencia. Y mientras ellos van creciendo, ellos van adquiriendo la experiencia. Asimismo en la vida es la vida espiritual. El niño Samuel servía al Señor. Entonces, ¿qué nos da a entender la palabra de Dios? Que el Señor no se le revela a cualquiera, sino que cuando nosotros buscamos de Dios, somos fieles a Dios, aún en nuestra ignorancia. Porque tú puedes decir, es que yo no entiendo por qué tengo que servir. Pero si tú sirves aún sin entender, Dios se puede revelar a tu vida. Porque tu obediencia agradará al corazón de Dios. Hay cosas que tal vez tú tengas que hacer que no entiendes. ¿Por qué lo haces? No entiendes, todavía no has entendido. Yo lo entiendo, porque para eso está establecido en la congregación, en la iglesia. Yo como pastora lo entiendo y nuestra tarea es explicártelo. Y aunque nosotros tal vez te lo expliquemos o tus líderes, tú no llegas a entender por qué, por lo menos la visión. ¿Por qué tengo que liderizar un grupo? Bueno, porque tú eres un mensajero de Cristo. Y debes ser preparado y capacitado para que prediques la palabra de Dios, porque tú eres un hombre y una mujer llamada por el Señor. El Señor nos manda a ser discípulos. Entonces uno le explica y se suena sencillo, pero la persona, ¿por qué? Y yo no quiero, y esto y lo otro, y esto y lo otro. Y no entendemos muchas cosas a veces, pero cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia, y uno cuando ve a esa persona así, uno dice, wow, bueno, poco a poco, tranquilo, llévalo poco a poco, él va a entender. Entonces uno va llevando a la persona hasta que la persona lo comprende. Pero lo importante es la obediencia. Cuando una persona camina en obediencia, entonces Dios comienza a revelarse. La fidelidad de Dios te lleva a que Dios se revela a tu vida. Entonces aquí dice, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy poco comunes. Una noche, Elí, que
que para entonces estaba casi ciego, el Señor ya mayor, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Es decir, todavía tenía vida. Estaba ciego, tal vez estaba muy viejito, muy anciano, pero todavía estaba vivo. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo. Fíjense dónde estaba Samuel, cómo Samuel servía al Señor. Diga conmigo, servicio a Dios. Dice, él estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, diga conmigo, de pronto, el Señor llamó. Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Así, de sencillo, pues. Sí, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Estábamos hablando de que Samuel era un servidor de Cristo, ¿verdad? Un servidor de Dios y un servidor de Elí. Entonces Samuel se volvió a acostar. Entonces, aquí estoy, ¿me llamó usted? Y él le dice, yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor llamó. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién estaba llamando allí? ¿Quién estaba llamando allí? El Señor, para que pueda comprender, ¿verdad que sí? El Señor. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento Elí se dio cuenta que era el Señor quien llamaba al niño. Aquí hay varios principios. Uno, que siempre necesitas a alguien que te ayude en tu crecimiento espiritual. A veces tú no ves las cosas. Y a veces decimos, ay, qué fastidio, qué fastidio. Tú necesitas. Si no estuviese Elí allí para decirle a Samuel que era el Señor que lo estaba llamando, Samuel no se hubiera dado cuenta. ¿Cuántas veces el Señor llamó a Samuel y Samuel confundía su voz con la voz de Elí? Solo cuando Elí le dijo, aquí, en ese momento, versículo 8, Elí se dio cuenta de que era el Señor. Elí, experiencia, madurez, un hombre anciano. Por eso que la palabra lo especifica. ¿Qué nos quiere decir el Señor en todo esto? Que nosotros en nuestra vida espiritual vamos creciendo, vamos madurando, y el Señor, y no estamos hablando de vejez, no estamos hablando de ancianidad, de ser anciano, estamos hablando de un joven que resulta que es un joven que tiene inexperiencia, que le falta todavía crecer en su madurez espiritual, que está todavía en su caminar. Y estamos hablando de un hombre experimentado que seguramente sí había escuchado a Dios, que por supuesto era un hombre que había tenido una relación con Dios y sabía cómo Dios hablaba. Y él se dio cuenta que a Samuel lo estaba llamando el Señor. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, imagínate cómo Elí lo estaba discipulando. Di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Wow. Ahí el Señor estaba probando en Samuel obediencia, y obediencia a su discipulador, para aprender cómo escuchar la voz de Dios e identificar la voz de Dios. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel,
Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Qué bello, ¿verdad que sí? Que tu siervo, ¿cuándo le pueden decir, Señor, si yo soy siervo tuyo? Que tu siervo escucha. Y dice la palabra de Dios, entonces el Señor le dijo a Samuel, y ahí la historia es poderosa, como el Señor comienza a hablarle a Samuel desde su temprana edad. Allí nos damos cuenta que el Señor quiere que nosotros crezcamos, que nosotros aprendamos a reconocer su voz. Tal vez la voz de Dios en momentos dados, tal vez no siempre. En los momentos de tu vida, el Señor te va a hablar y tú puedes que confundas la voz de Dios con tu propia voz, la voz de Dios con la voz de alguien más, la voz de Dios con la voz del enemigo. Pero a la medida que tú vayas avanzando en tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual, ya empezarás a reconocer la voz de Dios en tu vida, cómo Dios te habla. ¿Y sabes qué? Tú que has comenzado en el Señor o que tienes tiempo en Cristo, porque a veces tenemos tiempo en Cristo, pero no conocemos al Señor. Y eso es triste, porque mientras más tiempo tú tengas caminando para el Señor, tú tienes que ir conociendo más y más al Señor. No esperes un toque, una unción, esto y lo otro, que eso va a venir. De hecho, eso viene en los momentos más inesperados. Lo que Dios necesita de nosotros es fidelidad. Lo que Dios necesita de nosotros es obediencia, es amor, es un corazón entregado, es un corazón que diga, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Tengo que servir, voy a servir. Tengo que hacer esto, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero tener un encuentro con mi Padre. Yo quiero conocer a mi Señor. Yo quiero que Él se me revele. Yo quiero que Él me hable. Y a la medida que tú vayas avanzando en el camino, en el camino de Dios, el Señor comenzará a hablarte. Ya no será tal vez a través de una profecía en particular, sino el Señor comenzará a hablarte a ti. El Señor, así como Samuel dice la palabra que le servía al Señor. Que le servía al Señor hasta que llegó su día, su momento, en su juventud o en su niñez, llegó su momento donde el Señor decidió hablarle. Y sabe, es un privilegio que Dios nos hable. Es un privilegio que Dios te hable. De hecho, yo creo que es la bendición más grande de todas las bendiciones, que Dios nos hable. Por eso que tú tienes que anhelar escuchar la voz de Dios. Tal vez no será como Samuel, pero ya Dios te llamó y tú viniste a sus pies. Tal vez no será como Samuel, pero sí será a través de una palabra que te va a dar. Será a través de una circunstancia que el Señor te muestra y te das cuenta que no es el camino correcto y el Señor te muestra la alternativa correcta. Y tú sabes, porque dentro de ti, en tu espíritu, tú sabes que hay algo más fuerte que la decisión errónea que vas a tomar. Y allí vas conociendo al Espíritu Santo, allí vas conociendo a Dios. Este fue un momento donde todavía el Espíritu Santo tal vez no estaba en plena acción, pero dice la palabra de Dios, porque ahí el Señor hablaba, pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús se fue, cuando ascendió a los cielos, dice la palabra que el Señor le dijo, todos estaban tristes, y el Señor le dijo, yo no los dejaré huérfanos, les dejaré con ustedes, el Consolador estará con ustedes todo el tiempo, el que habita dentro de nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a ser guiados por el Señor si dentro de nosotros está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios. Pero aún al Espíritu Santo hay que conocerlo. Aún al Espíritu Santo tienes que saber cómo te dirige. Dice la palabra que el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad. Como hay gente que viene, no, que pastora, que Dios me dijo que no sé qué cuándo y no sé cuándo. Uno ve unas cosas locas que hacen y uno se da cuenta inmediatamente, Dios no te está hablando. No, Dios me habló. Dios no te está hablando. A veces los pastores somos Elí, pero
para las personas no venimos a ser el sino venimos a ser los diablos. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer cosas locas, pero porque quieren hacerlo. Y cuando el pastor viene con sabiduría y te dice, no es la dirección correcta, no, pero a mí Dios me habló, no es la dirección, a mí, bueno, vaya pues. Y tú los ves por ahí, todos desorientados. ¿Por qué? Porque en la obediencia está ¿qué? La bendición, la obediencia a Dios, a su palabra. Entonces Dios quiere que tú les conozcas cada día más y Dios quiere hablarte, Dios quiere guiarte para que seas más certero en tus decisiones, para que no todo el tiempo te estés pegando contra la pared, sino que vayas caminando y Dios te vaya guiando, Dios te vaya llevando. Pero a veces, mis amados, somos demasiado tercos. Y Dios nos habla, pero nosotros queremos ir siempre queremos estar caminando en la dirección contraria. Amados, aprendamos a escuchar la voz de Dios, a ser atentos. Y sabes que a veces Dios utiliza a los pastores, los líderes, las personas cercanas que tienen más experiencia o que son instrumentos de Dios para guiarte, para hablarte. El Señor estaba llamando a Samuel, sí, el Señor mismo lo estaba llamando, su voz lo estaba llamando, pero quien lo llevó a interpretar y a escuchar realmente y a reconocer la voz de Dios fue Elí, quien discipulaba a Samuel. Entonces a veces queremos que Dios se revela en una nube, que Dios venga y una luz, cuando vemos esa luz así, ahí está Dios. El ángel, sí, eso puede pasar. Sueños, visiones, yo he vivido visiones, yo he vivido sueños y cosas sobrenaturales, todo eso puede pasar. Pero si tú no te concentras en tu crecimiento espiritual y te quedas solo en ese acontecimiento sin crecer en la palabra, en la oración, en congregarte y todo eso, entonces te vas a quedar en un evento y no va a haber un crecimiento. Y necesitas un crecimiento espiritual para que Dios pueda ir contigo paso a paso, te vaya llevando y tú puedas crecer espiritualmente sanamente. Imagínese que usted venga y le pague a alguien para que le dé un título. Yo no quiero estudiar, yo lo que quiero es que usted me dé un título universitario para graduarme. Tal vez tú tengas el título, pero si te preguntan sobre esa carrera, ¿qué vas a saber? Nada. No. Ahora, si tú vienes y te esfuerzas tus 5, tus 10 años, tus 7 años, no sé cuántos años, posgrado, no sé cuánto, y comienzas a estudiar y a prepararte y a capacitarte, entonces es diferente. Porque comienzas a conocer todas las cosas. Y sabes, la carrera espiritual es para toda la vida. Es para toda la vida. Por eso que deja que Dios trate contigo. Crece. Sé fiel a Dios. Escucha a las personas que Dios pone a tu lado como instrumento para guiarte, así como Elí. Escucha. Yo siempre digo, a veces las personas oyen, no escuchan, no oyen. No están pendientes de las instrucciones de Dios, no están pendientes de lo que Dios quiere decirles, porque están en su terquedad, en su propia opinión. Por eso que la Biblia dice, no seas sabio. Lo dice el Señor en su palabra. No seas sabio en tu propia opinión, porque cuando tú crees que esa es la verdad, resulta que no es. Y ahí está la palabra de Dios para guiarnos. Allí estaba Elí para guiar a Samuel. ¿Y cuántos quieren crecer espiritualmente? Tú quieres crecer espiritualmente y tal vez tú quieres que ese crecimiento sea rápido. Dios sabe el ritmo que va a llevar contigo. Dios sabe cuál va a ser el ritmo. Tú lo que tienes que hacer es entregarte a Dios. Por eso nosotros le decimos, amado, adora. Usted adore. Vamos a orar, ore. Vamos a hacer esto, vamos. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a caminar, a experimentar. Yo le digo a mis hijos, a veces dice, ahora otro curso más, sí, otro curso más. Aprenda todo. Este sábado van a hacer un curso de repostería. Y yo, mamá, repostería, sí. Yo le digo a mi esposo, mi amor, ¿será que me estoy equivocando? ¿Qué tú dices? Voy a meter a los niños en un grupo. Métalo. Bueno, desde Dios. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre me decía,
métalos en todos los cursos que tú puedas meterlos. Y ya después ellos van a decir hacia dónde se van a ir. Pero que experimenten todas las cosas. Sí, usted también. Ahora voy a hacer, sí, vaya y hágalo. Un taller, sí, vaya a hacer el taller. Usted, vaya a hacer lo otro. Yo me acuerdo que yo me metía en todo. Mire, yo me acuerdo que yo era soltera, no tenía pero ni así de novio. Ni pensar en un novio. Y yo me metía a los seminarios de matrimonio. En primera fila. Yo no sé, un entendimiento que el Señor me dio en ese tiempo, que yo me metía en todos los seminarios, que yo no entendía, hay seminarios que yo no entendía, pero nada, escatología, no sé qué más, nada entendía. Yo lo que decía era quedarme ahí escuchando. A mí eso nadie me lo enseñó, pero ahora yo te lo enseño a ti. El Señor me llevó en ese camino. Claro, mis padres siempre estaban allí empujándome, pero ahora yo te lo enseño a ti. No te resistas al llamado de Dios, no te resistas a lo que Dios quiere hacer en ti. No. Dale, haz las cosas con amor. Vamos, crece, madura, prepárate, capacítate, aprende, escucha. Hay personas que se sientan allí. ¿Y qué me puede enseñar ese a mí? Ya empezamos mal. Esa actitud no le agrada a Dios, esa actitud de soberbia, de altivez. Claro que te puede enseñar, mucho te puede enseñar. Porque tal vez tú tengas seas un profesional en cualquier área. Pero Dios te pone a alguien que te va a enseñar, tal vez no tu profesión, pero te va a enseñar otros aspectos que tú necesitas. Entonces tú tienes que tener la humildad para escuchar, para aprender. Porque si Dios te lo puso es porque era la persona que tú necesitas para que Dios te capacite o para que Dios te ministre. Amén. Ponte de pie, amada iglesia. Dios quiere que te ocupes en tu crecimiento espiritual. Cierra tus ojos. Medita en lo que te he hablado en esta mañana. Dios quiere que tú inviertas en ti. Dios quiere que tú seas más dócil. Cierra tus ojos allí. Mantente conectado con el Señor. Dios quiere que seas más dócil a sus instrucciones. Llega un momento en nuestra vida que nos volvemos rebeldes. Yo no sé por qué, porque tenemos unos añitos en el Evangelio y ya queremos, o somos líderes o nos graduamos en algo y no necesitamos a nadie. De aquí sale mucha gente así, desorientada luego en el camino, inmaduros, cometen errores garrafales y lo que hacen es desprestigiar el Evangelio del reino de Dios. Pero no, tú tienes que ser una persona que cada día camines en la madurez y en la obediencia a la palabra y dejarte llevar por el río de Dios, por lo que Dios quiere hacer en tu vida, dejarte llevar. Porque Dios te ama y te trajo o te ha puesto en un lugar específico para hacerte crecer. Dios no quiere lo peor para ti, Dios quiere lo mejor para ti. Lo mejor. Que tú puedas crecer, que tú puedas conocerlo. Te ha puesto los mejores líderes. No, que yo quiero el otro. No, te ha puesto el líder que tú necesitas. Te ha puesto los pastores que tú necesitas. Tal vez no te gusta mucho la pastora Cielomar, pero bueno, ¿qué más? Dios te trajo a este lugar. ¿Pero cuántos aman a la pastora Cielomar? Amén. Gloria a Dios. Al pastor Juan también. Gloria a Dios. Dios te trajo a este lugar con un propósito para hacerte crecer, para enseñarte a orar. No, es que yo sé orar. En una oportunidad me pasó eso. No, yo no tengo que aprender a orar porque ya yo sé orar. Ay, Dios mío, Padre bendito. Tú no sabes cuánto nosotros necesitamos de Dios. Y necesitamos aprender y a veces desaprender para aprender. Por eso que allí con un corazón humilde, sencillo, preséntate delante de Dios y dile: Señor, aquí estoy, Padre, haz conmigo lo que tú quieras, Padre. ¿Sabes? Dile a Dios: Señor, perdóname, Padre, porque a veces me resisto a lo que tú me quieres dar. Dile: Señor, perdóname porque a veces me resisto a tus instrucciones, a veces me resisto, Padre amado, Señora, a tus enseñanzas, me resisto, Padre. Pero hoy entiendo, mi Dios amado, que necesito crecer. Hoy entiendo, Padre amado, que hay personas que has puesto a mi lado, Padre amado, que me ayudarán en mi crecimiento espiritual. Padre, hoy entiendo, Padre amado, Señor, que tengo que aprender a escuchar tu voz.
Tú tienes que cada día, ¿sabes qué, amado? Esforzarte por aprender a escuchar cómo Dios te habla. Cómo Dios te habla. Y que eso vaya enmarcado con la palabra, porque tú siempre tienes que concatenarlo con la palabra de Dios. Porque Dios te va a hablar conforme a lo que la palabra de Dios ya ha dicho y lo que la palabra de Dios ya lo ha escrito, ya está escrito. Y dile, Señor, háblame, Señor, enséñame a conocerte. Que yo pueda reconocer tu voz. Que cada día yo pueda ir reconociendo tu voz cada día más. ¿Sabes? Habrá momentos que te equivocarás, que pensarás que es Dios, pero no lo es. Pero sigue adelante, busca consejo. Porque a veces estamos seguros que es Dios y resulta que no es Dios. Busca consejo, busca ayuda, deja que te mentoreen y mantente en humildad delante de Dios y te darás cuenta cómo crecerás espiritualmente y agradarás el corazón de Dios.